Luego dice que en el 313, otro edicto imperial otorgaba la libertad religiosa y la devolución de propiedades confiscadas a los cristianos durante las persecuciones raciales. Ya no solo se les toleraba, sino que se les reconoció que habían sido despojados, se les reconocen derechos de propiedad. Podemos decir, empiezan a ser como ciudadanos. Pero en el 313, dice, otros edictos imperiales en el 313 otorgaban al clero subsidios económicos de los fondos públicos que exhibían al clero cristiano de sus deberes civiles a fin de poder dedicarse enteramente a sus tareas religiosas y contribuir así al bien. Es decir, aquí ya no solo son ciudadanos comunes, sino pasan a un régimen de privilegio. Pues no que todos somos iguales. No, pues sí, pero como dijo Orwell en su famosa novela, ¿no? Todos somos iguales, pero no somos más iguales que otros. Entonces ya les dan privilegios. Hasta que dice, en el año 320 la Iglesia cristiana recibió cierto reconocimiento jurídico que le permitía recibir y poseer tierra, convirtiéndola así la institución. Nosotros sabemos lo que significa una institución como la Iglesia Católica que da derechos de propiedad. En México eran propietarios de la economía de la nación hasta que viene la desamortización de los bienes del clero. Pero eran amos y señores. De tal manera que mucha gente se dio a la carrera eclesiástica porque eso significaba éxito. En 380, un edicto de Teodosio, el que sucede a Constantino, estableció oficialmente el cristianismo como religión imperial. Aquí ya la transmutación, la subversión ha sido completa, de perseguidos a privilegiados a dominadores. En el 380, esos fechas es bueno que nos las sepamos, las tengamos ahí para que cuando hablemos de esos temas tengamos más idea. De modo que este movimiento cristiano, marginado y perseguido, llegó a ser un poder establecido y perseguidor. Es nuestro deseo que todas las naciones sometidas a nuestra clemencia, es decir, que se emperador, continúen en la profesión de esa religión que fue entregada a los romanos por el divino apóstol Pedro. Ahí viene. Tal como ha sido preservada por la tradición griega, profesada por el pontífice Dámaso y por Pedro, obispo de Alejandría, hombre de santidad apostólica. Autorizamos a los seguidores de esta ley a asumir el título de cristianos católicos, pero los demás serán llamados herejes y sufrirán el castigo que nuestra autoridad recibirá. Y nos dice que 4 siglos después de Cristo, es decir, para el año 483, la presencia de los cristianos quedaba prohibida en las fuerzas armadas del imperio. De allí en adelante, las legiones romanas serían compuestas exclusivamente de cristianos. Y esto significó, claro, es un gran debate. Los cristianos que siempre habían sido pacifistas, que siempre habían dicho no al uso de la espada, fueron poco a poco cediendo hasta que pusieron la espada al servicio de la defensa del imperio. Y vamos a ver en los siguientes capítulos cómo hubo cristianos que dijeron, no, es que estamos poniendo de cabeza al evangelio, está mal, lo estamos aplicando. Pues así se va a expandir más el cristianismo. Tú no te fijes en esas cositas, eso no es importante. Estaban denunciando en una de las partes centrales del corazón del evangelio. Dicen que Jesús vino a proclamar la paz. Entre los dos pueblos estaban enlistados, hizo uno solo, por medio de su cuerpo, por medio de ponerse él. ¿Cuántas veces nos hablan? Hay un libro del mismo Trayo, que si ustedes consiguen es muy bueno, se llama El Evangelio de la Paz. Es un estudio de ese término en toda la Biblia. Entonces, se dan cuenta cómo pasó una transformación radical de ser marginado, perseguido, desposeído, a estar al servicio del imperio y a justificar
tareas que este imperio hizo de dominio total, ¿no? Y ser parte de lo que se conoció después como el imperio germánico, el imperio romano germánico, del cual era parte, por ejemplo, Carlos V, pero marca de esa conoción, así se le llamó Sacro Imperio. Entonces, la historia tiene cuentas. La vida nos da sorpresas, la historia nos da más. Después habla de, en el capítulo 2, así una visión bíblica del pueblo. Ustedes, si no lo han leído, si lo leyeron, reléanlo, porque lo que hablan es de que la vocación. Un poquito regresando, yo había leído en otros libros, hasta aquí encuentro otra cosa, que Constantino es el que había declarado como religión oficial, algo así, pero aquí encuentro que fue Teodosio. Si Dijéramos, es un proceso más bien largo. Se dice de Constantino como que él fue el que declara cristiano al imperio por esta leyenda y porque él empieza a dar facilidades y porque empieza a hacer una serie de medidas que favorecen. Pero en realidad es así como dice Daniel. Es un proceso que por un lado ya era la fe cristiana, la fe de los antes de que la decrete Licinio. Ustedes saben que hay cosas que pasan de facto y de jure se dice, ¿no es cierto? Es decir, Licinio fue el que realmente le da ese carácter. No, más bien es que él de jure, es decir, por ley, reconoce algo que ya era una ley. Entonces quizá la polémica se salga así, si decimos que una cosa es de facto y otra cosa es de jure. De hecho y de ley. En términos legislativos, en términos de ley, es con un edicto de Teodosio en 380. Pero sí, había sido un proceso. Por ejemplo, por poner también un símil, en México es Juárez el que el 4 de diciembre de 1860 decreta la libertad, es decir, de jure, por ley. Pero de hecho ya estaba existiendo, ya había grupos cristianos, ya se estaba debatiendo en México desde el pensador mexicano es llevado a un juicio inquisitorial porque en 1815 o algo así dedica la Inquisición. Y hay una primera reforma liberal con españoles. Y yo luego de eso, en los 30, la Constitución del 57, aunque no se pronuncia por la libertad de cultos, lo hace de una manera un tanto tibia, dejando ahí que ya no lo hace tal como la Constitución del 24, que era un delito, como ser católico. Entonces, en los procesos sociales a veces pasa, es una cosa de facto y otra lo de por ley, ¿no? ¿Sí? Vamos a acuerdo. Una observación. No sé si lo leíste mal o aquí las fechas no coinciden. ¿No coinciden con estas? Sí, lo leía mal. Se supone que esa, dice que se supone que esa versión es la versión los digital, años. porque yo dice año 312. Por ejemplo, el primero que el 312 es 311. Así es. 311. Pero no dice 313. Porque tú habías dicho 312. Dije 12, por eso. O sea, los tres momentos son 311, tolerancia. 313, donde ya se da libertad religiosa y devolución de las propiedades. 321, ahí quizá fue donde me dije 12 por 21. En 321, la iglesia recibe reconocimiento político. ¿Sí? Ahí dice 320, pero Son 21. No, pero sí, bueno, eso quiere decir que estamos, como dice, Green Night, ojo de chicharro. Si se quieren ahí, decirle a algún hermano acá, que se ponga rosado por el chicharro, Green Night. Pero no existe ese vocablo en inglés, así que no es cierto. Bueno, hacia una visión bíblica del pueblo. Ahí nos habla de un pueblo, de que ese pueblo debería tener siempre claros sus orígenes, que habían sido un pueblo desarraigado, ¿no? De los márgenes, y que si eran pueblo era porque Dios había estado con ellos. No era porque ellos fueran la gran cosa, porque ellos debieran de tener un sentimiento imperial, sino siempre deberían de recordar que eran hijos de un forastero.